Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy David Martos, estamos en el set de Quinótico en el Festival de San Sebastián 2024, un espacio posible gracias al apoyo de ICEX España, Exportación e Inversiones, y financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España. En este set estamos entrevistando a talento nacional e internacional en colaboración con Fred Film Radio, y talento es la palabra que define a las invitadas que han venido esta tarde, porque están aquí Alauda Ruiz de Azúa y Nagore Aramburu, directora, showrunner, alma creadora de Querer y la protagonista. ¿Cómo estáis? Muy pues bien. Muy bien, muy bien. Con esa presentación, muy bien. Hombre, en el día previo a que la serie vea oficialmente la luz en el Festival de San Sebastián, ¿qué? Alauda, ¿qué? Querer está a punto de ver la luz, de que la vea la gente, de que la sienta, de que la viva. ¿Tienes ganas de compartirla? Tengo muchísimas ganas y no estaba nerviosa, pero ya empiezo a estar nerviosa porque vamos a tener el lujo de poder ver la serie en una sala, de sentir a la gente en el momento, ¿no? Y yo creo que es una historia muy emocional, pero también tiene preguntas incómodas y tengo como una mezcla entre curiosidad y nervios por cómo va a ser el pase. Es una serie de grises, no solo por el cielo vasco, sino por la gama de, ¿cómo decir?, de posicionamientos que puede generar, ¿no? Porque todos los personajes podrían defender casi todo lo que hacen, no todo, casi todo lo que hacen, desde algún punto de vista, o algún amigo podría defender a cada uno de los personajes. Ahora, cuando llega un guión y una propuesta como esta, llena de grises, de matices, en la que hay que ser finísima para interpretar, lo que puede es el miedo, las ganas de arriesgarse, el sí rotundo, ¿cómo es? Cuando lees ese guión, el sí rotundo. Y sabiendo en manos de quién vas a estar, todavía más. Sí. Sí, ¿no? Sí. No había miedo al tema al que ahora entraremos, ¿eh? Miedo no. Entré con muchísimo respeto y con pies de plomo porque es un tema sensible que bueno, me daba eso, mucho respeto por dónde lo íbamos a encarar y cómo iba a ser, cómo iba a llegar luego lo que hiciéramos, pero a mí me enganchó el guión, a mí me enganchó la historia, la manera que tiene de escribir Alauda y los conflictos y esos grises que tienen todos los personajes y esa curva, ese viaje enorme, es para trabajar, es una gozada. El tema, incurriendo un pelín en el spoiler, pero claro, de algo hay que hablar en la serie, es una mujer casada desde hace muchos años con su marido que lo acaba denunciando por violación, ¿no? Por violencia sexual, en el seno del matrimonio, que es un tema que no está en la palestra, que evidentemente habrá quien conozca algún caso de que esto se haya producido, pero es un tema del que no se habla, que está silenciado. Entonces, ¿por qué? ¿De dónde surgen las ganas de plasmar esto en una serie? Bueno, a mí lo primero que me llega es por parte de los productores de Juan Moreno y de Koldo Zuazúa es esta premisa. Me dicen, mira, queremos hacer una serie sobre el tema del consentimiento, pero queremos ir a un terreno que todavía está por explorar, que es el de la violencia sexual dentro del matrimonio. Y tenemos esta idea, una mujer que denuncia a su marido, ¿no? Y a mí realmente la premisa me atravesó la cabeza, ¿no? Se me disparaban las preguntas. Cómo se produce eso, ¿no? En una relación, ¿no? Una relación que igual empieza con un noviazgo tradicional, con relaciones consentidas, cómo termina en un escenario de violencia sexual, cómo se denuncia eso después de muchos años de relación, cómo vives una familia, cómo se juzga eso, o sea, cómo se juzga en una sala judicial, pero también cómo lo juzgas tú si perteneces a esa familia o has de alguna manera sido partícipe de la intimidad de esas personas. Y no sé, yo creo que ya para la quinta la sexta pregunta ya le estaba diciendo que sí, que quería entrar en el proyecto. Quería escribirlo y quería dirigirlo porque me parecía que había un viaje, bueno, o sea, desafiante, pero me gustaba eso, me gustaba tener delante preguntas que yo veía que las respuestas iban a ser complejas y que yo no las tenía, o sea, que yo tenía las preguntas pero no tenía las respuestas, ¿no? ¿Cómo fue vuestro proceso creativo del personaje juntas? Porque la protagonista es una mujer a la que todo el mundo cuestiona permanentemente. Todo el mundo pone en duda que lo que dice, ya no que sea verdad, que también, sino que sea tanto como dice. O sea, la tachan de exagerada, le hacen luz de gas, le dicen que no, que se lo está imaginando, que cómo va a ser, ¿no? ¿Qué tipo de personaje construisteis entre las dos? ¿En qué os fijasteis? ¿A qué os agarrasteis? Bueno, ya desde la escritura
había, que luego seguimos trabajando en esa dirección en los ensayos y en las conversaciones y en el rodaje, ¿no? Porque siempre hay algo como de búsqueda, ¿no? Siempre estábamos buscando cosas nuevas o capas. Pero había una cosa con cómo se ha retratado a las mujeres víctimas de violencia sexual, como de una manera como muy objeto, ¿no? O sea, las hemos observado, yo creo, en el cine sufrir la violencia, pero casi en una posición un poco como de objeto al que miramos sufrir, y toda una serie de viacrucis, ¿no? Varios. Y yo creo que este personaje está escrito y está interpretado desde un sitio más activo, más, quiero decir, la serie empieza con ella denunciando. La serie empieza con esta mujer que no solo denuncia, sino que sabe que tiene que contarlo, que intenta contarlo a quien cree que tiene que contarlo. También es una cosa complicada de contar, como puede contarlo, que intenta rehacer su vida, que se asesora con una abogada, que toma decisiones sobre quién le puede ayudar en ese proceso judicial, ¿no? De buscar ayuda, ¿no? O sea, está escrita desde un sitio como más activo. Y creo que eso era muy interesante también, porque luego a la hora de trabajarlo ella podía viajar por muchas más emociones, no solo la tristeza o el dolor, ¿no? Había rabia, había frustración, había cansancio, ¿no? Sí, el cansancio nos ha ido mucho. Del cliché igual de víctima, ¿no? También yo lo sentía como más real el viaje, ¿no? Sí. El cansancio es, me interesa que lo hayáis mencionado, el cansancio fue un asidero fuerte para el personaje. Sí, sí. Sí, porque al final el viaje es emocional. O sea, siempre la metáfora era como alguien que solo pasea, que tenga un 8000 que subir, ¿no? O sea, que tiene una montaña enorme y a mí me servía muchísimo lo del cansancio para encararlo. Y luego también hablábamos mucho de la metáfora de la montaña, sí, ¿no? Porque que llegaba como a la mitad y ya no podía ir no tenía que seguir subiendo, pero estaba agotada, pero llevaba la mochila, eso hablábamos mucho. Y eso le da también mucha fortaleza para mí, o sea, cuando se habla eso, que el personaje no es fuerte, para mí es fuerte en su fragilidad, o sea, en su... yo veo a Miren como una mujer que está tan destrozada o tan rota ya, que necesita para sobrevivir hacerse esa coraza y hacer, pues eso nos daba las capas que tiene, hacerse esa coraza o tener esa templanza para seguir adelante, porque sabe que si se cae, si se rompe, eso no vuelve, o sea, por ese miedo a no poder volver. O sea, de que eso la destroce, que se vea todo eso. Por ejemplo, de cuándo se iba a romper el personaje, ¿no? O sea, sí. Si pensábamos, en algún momento te tienes que romper, ¿no? En algún momento tiene que venir un llanto, una lágrima, pero fuimos muy cuidadosas con esto y lo hablamos mucho porque sentíamos eso que aunque tenía razones para estar rompiéndose a cada tanto, si se rompía se le iba a desmoronar, toda la fuerza, ¿no? Y luego Nagore hizo un trabajo tan bonito y encontramos cosas preciosas en los ensayos. Por ejemplo, yo recuerdo el ensayo con Pedro Casablanc que encontraste lo de la arbitrariedad. ¿Te acuerdas? Ensayábamos cosas como escenas de su vida pasada, uh-huh, ¿no? Y de repente, pues bueno, lo que era sentir a alguien igual que es una presencia amenazante, pero que no sabe si va a tener un buen día o un día malo, o si va a haber violencia o no, ¿no? Pero siempre está ahí un poco ese miedo, ¿no? Y no solo era ese miedo, ¿no? Sino que ella de repente detectó que es que además era miedo porque era arbitrario, porque no estaba justificado en nada, porque ella no podía, cuando ya estaba en esa dinámica, ¿no? De víctima, sí, no podía adivinar de dónde iba a venir, ¿no? Y eso, por ejemplo, fue precioso encontrarlo en los ensayos, sí, ¿no? Y fue muy útil luego para... El cansancio, la alerta, encontramos eso, estar siempre alerta y cómo fingir esa tranquilidad para que se... Lo cansado que es estar fingiendo por sobrevivir todo el rato, ¿no? A mí de lo que más interesante me parece de la serie es la relación de tu personaje con los hijos, ¿no? Porque ella consigue superar, al menos en la esfera pública, al marido. Dice, bueno, lo denuncio, lo dejo atrás, por mucho que me duela, pero la mirada de los hijos, que son los que permanecen, es lo que a ella le pesa como si le pusieran un piano en la espalda, ¿no? Eso yo no sé cómo fue el trabajo con Iván y con Miguel para tejer esa relación, que además es tan distinta con los dos. ¿Cómo fue esa relación actoral? Pues también con muchísimo ensayo, mucha improvisación, porque yo creo que el trabajo mejor que hicimos fue crear todo ese mundo
que luego no se ve en la película, pero que tiene que haber para que eso tenga peso y sea una familia creíble. Y ahí salieron cosas increíbles. Yo creo que la elección de los actores tiene que ver también con nuestra energía. Ajá. Y la mía personal no le iba mal a Miren, y yo creo que la de los chicos, ¿no? La de Miguel tiene una impronta y una energía muy especial y le servía para construir a su personaje, y con Iván igual. Y enseguida empezaron a aparecer pues feelings y cosas que luego sumaban para esa relación. Muy especial, muy, muy bonito. Veíamos aquí en San Sebastián, bueno, yo pude verla antes, pero se ha visto otra película de Movistar Plus, que es Soy Nevenka, en la que se muestran esas manifestaciones de apoyo que recibía el alcalde de Ponferrada cuando lo denunció Nevenka Fernández en el año 2002. De gente que no podía imaginar que su alcalde hubiera hecho nada reprochable. Y claro, llega a querer que lo que pone sobre la mesa es, es que hemos cambiado el límite, la frontera de donde está lo reprochable, ¿no? Lo que a ti te parece que no era reprochable es que quizás sí lo era, ¿no? Esa violencia incluso verbal y espontánea antes no se consideraba una ofensa o una violencia y ahora sí, ¿no? ¿Creéis que en los hogares, en las casas, cuando se vea querer, se va a generar este debate? ¿Que la gente va a estar removida por dónde está el límite, quién tiene razón? Es decir, ¿veis que va a tener ese efecto social de generar debate la serie? Ojalá. Yo, la verdad es que cuando empieza el proyecto y hablamos de cómo queríamos escribirlo y rodarlo, lo que sí pensábamos es que lo mejor que le podía pasar es que generase una conversación, o sea, tanto íntima como igual con otras personas de tu familia, constructiva. O sea, no... El caso puede parecer polémico, pero nosotros no hemos buscado la polémica, sino realmente hemos buscado, pues eso, los grises, entender, generar buenas preguntas, buenos dilemas, porque ahí es donde pienso que está la zona de crecimiento personal de cada uno, ¿no? De entender desde dónde juzgamos las cosas, si tenemos o no prejuicios, ¿no? Si somos capaces de empatizar o no con el otro. Y eso, entonces, en ese sentido, ojalá genere esa conversación. A mí me encantaría. Sí, aunque intuyo que va a ser, en algunos hogares puede ser una conversación incómoda, aunque constructiva, pero yo creo que puede ser incómoda, sí. ¿Tú te imaginas en algún hogar que conozcas o que tengas en mente cómo puede sentar querer? Sí, yo creo que sí que va a generar esa conversación y esas preguntas, porque yo fui espectador, cuando leí el guión me surgieron a mí, claro, mis 48 y personales, o sea que tampoco tienes que estar mirando fuera todo el rato, mirando el ejemplo, o sea, había cosas, detalles que me llegaban muy, muy de cerca. Sí, yo creo que va a haber conversación y... A mí, yo tengo la imagen de mujeres que van a empezar a hablar de cómo han vivido su sexualidad, o sea, en relaciones que ahora igual no estamos tan acostumbrados a que sean de tan largo recorrido, pero me imagino a mujeres de 65 que llevan 40 con su marido hablando de su sexualidad y preguntándose, diciendo, yo cómo he vivido esto, como no igual tan extremo como en el caso que vamos a ver. Pero yo creo que sí que va a dar para hablar de eso y me parece que es necesario y que va a estar bien, nos va a dar mucha información. Pues mira, y conecta, por ejemplo, con el mediometraje de Elena López Riera, Las novias del sur, que ganó el premio La Palma Queer en Cannes, y que, o sea, me gusta porque es una conversación, ¿no?, colectiva sobre estas cosas que quizá no se habría podido dar antes del año 24. Es colectiva, es que es verdad que la historia de la sexualidad femenina, que muchas veces por desgracia implica hablar de violencia sexual, pero ya solo la historia de la sexualidad femenina no la hemos contado. Yo creo que la estamos empezando a contar ahora. No la habíamos contado un punto de vista muy concreto, ¿no? Totalmente. Citabas ahora mismo tu edad, Nagore, 48. No has tenido muchos protagonistas, sobre todo a nivel nacional e internacional. ¿Por qué crees que ha sido esto y por qué crees que ahora sí en esta serie? No lo sé. Yo tampoco lo entiendo, porque es una joya, es un diamante que tenemos, yo tengo que decirlo. Es un tesoro que teníamos aquí. Y que, bueno, en Loreac sí, la comunidad más cinéfila, más cinematográfica. Es cierto, y sí, pero bueno, mi lengua materna es el euskera. Yo normalmente he trabajado en euskera. Siempre he tenido como mucho respeto por trabajar en castellano, pero cosas mías, y bastante complejo con eso, diciendo a ver si podía defender los personajes igual, ¿no? Me costaba
tenía más reparo yo misma. Y con Alauda pasó que yo no me lo creía, me lo iba diciendo, me iba acercando al momento y bueno, y a mí me viene estupendo que pase ahora a esta edad con recorrido y para poder disfrutarlo a tope. Bueno, ella es muy humilde, como verás, pero ahora lo digo, he hecho el chiste antes, pero lo digo completamente en serio. O sea, es un talento natural increíble, o sea, tiene una capacidad de entrar en la escena desde sitios distintos, una flexibilidad, todo es humano, todo es real, aparte de esa cabeza que tiene como actriz de elegir bien, de entender bien, ¿no? De leer bien, de escuchar al otro, ¿no? Y para mí también es un poco misterio, no lo sé, misterios del sistema, no es una visión de una determinada época, igual, es que no lo sé, de por qué no has hecho más protagonistas, yo tengo que decirlo, para mí también es un misterio sin resolver. Es Sí. verdad que ahora también, y también coincidiendo con la llegada de directoras que han puesto esto sobre la mesa, hay más papeles para mujeres al frente de los repartos, y eso se está notando. Eso algo tiene que ver también, ¿no? Sí, y de diferentes perfiles, que yo creo que es de lo que se trata, y puede ser una de las respuestas. Mi perfil, pues no sé si hasta ahora podía encajar en muchos proyectos, o sea, me veo más reflejada en cosas que se están haciendo ahora, en historias que se cuentan, la manera que se cuenta, ¿no? Que igual hace años, no sé. Y luego hay una cosa gustosa al ver la serie, que es que a mí me pasó que me sentía que me considerabas un adulto como espectador. Y no me pasa siempre. Es decir, puede haber géneros completamente juguetones y livianos para pasar la tarde y me parece estupendo. Pero que una serie o una película considere que el público es suficientemente adulto como para comprender que no, el bueno no es solamente bueno y el malo es solamente malo, me pareció muy gustoso como espectador. Yo no sé si eso surge porque las historias que te han surgido son complejas porque salen así, o hay una búsqueda deliberada de retar al que está al otro lado de la pantalla con esquemas que no son blanco y negro. Bueno, lo que pasa creo que es más intuitivo en el sentido de que yo me pongo en el sitio del espectador y intento tratarle como a mí me gusta que me traten y no tengo no tengo ninguna superioridad moral ni ninguna ganas de, ¿sabes?, de darle una chapa sobre nada, sino que intento eso, tratarle con el mismo respeto con el que me trato a mí como espectadora o como directora cuando estoy pensando en dónde colocar la cámara o en qué momentos elijo en un guión, ¿no? Y en un tema así, es que precisamente era como para mí, he dicho mucho la palabra incómoda, igual tenía que haber dicho más adulta, pero para mí tiene algo que ver, ¿sabes? Lo adulto está en ser capaz de ver algo que te interpela, que te puede incomodar, que te puede cuestionar, pero que cuando termina el viaje, eso puede dar pie a una conversación interesante, puedes haber crecido en algún sentido en cuanto a empatías o argumentos, ¿no?, respecto a la historia y también respecto a la complejidad de lo humano. O sea, quiero decir, aparte de la dimensión política, del debate político que creo que puede generar la serie, hay una complejidad de lo humano, ¿no?, de la tragedia de... Yo siempre lo hablábamos, para mí hay algo muy trágico y muy adulto en dos personas que cuentan su relación de dos maneras tan distintas, pero han estado viviendo en la misma casa, ¿no? Y lo que te llevas de la serie es que probablemente los dos consideren que es cierta, ¿no? Porque yo el personaje Pedro Casablanca, por mucho que claro, empatizo con el tuyo, pero pienso, es que a lo mejor él ha vivido en ese mundo en el que piensa que lo ha hecho todo fenomenal. Me quedo con esa incógnita. Lo hablábamos con Pedro cuando planteábamos el personaje, él cree lo que dice, por eso digo que es parte de la tragedia, que cuando él cree que ha hecho las cosas desde el amor o desde la protección, es que él cree que ha sido así. Entonces eso es trágico. Pero además hasta un momento dado, a mí lo fuerte me parece que hasta un momento dado eso ha sido aceptado en su entorno. Claro. Y de repente hay un detonante, o sea, alguien dice que no, y claro, eso tiene que ser complicadísimo, decir, ¿por qué no? Sentirte culpable de algo que hasta ahora era aceptado y no era punible, de repente encontrarte, por ejemplo, eso en mitad de un juicio, pues eso... Sí, tu vida a examen, ¿no? Claro. Toda tu vida 30 años a examen, ¿no? Y bueno, y también algo muy adulto en aceptar que puedes hacer daño a alguien aunque no sea desde la consciencia. Por ¿no? supuesto, por supuesto. Vamos a ir terminando. Ahora os haré unas preguntas que tenemos aquí de nuestros patrocinadores que son interesantes, la verdad. Pero te quería preguntar por la presión, porque, claro, 5 lobitos, ya sabemos todos lo que fue. Fue un bombazo espectacular. Ya tenías la otra película con Netflix, pero bueno, quiero decir que
que cuando uno tiene un éxito, o una en este caso tiene un éxito grande, de repente hay una cosa que no sé de dónde sale de, bueno, lo siguiente tiene que estar un poco a la altura, ¿no? Yo creo que esto está a la altura, pero quiero preguntarte cómo has manejado el camino. Es decir, si has sentido sobre ti las miradas de lo próximo, ¿no? Tendrá que estar ahí, en ese nivel. ¿O has sido completamente libre y te has puesto la capucha y has dicho, voy a hacer lo que tengo que hacer y punto? Pues me he sentido muy libre, la verdad, pero por una cuestión de que a mí me costó mucho hacer la primera película. Yo durante mucho tiempo quise hacer cine y, bueno, es difícil levantar proyectos y no pasaba. Entonces luego cuando me he visto en este mundo y con la posibilidad de levantar las historias que me interesan y desde el sitio que quiero hacerlas, pues, no sé, en vez de centrarme en la presión, lo pienso más en términos de que soy afortunada y que soy privilegiada y que quiero aprovechar esa oportunidad, ¿no? Y además en algún momento leí una cita de Annie Ernaux diciendo que esto de que hay que escribir, uno tiene que escribir como si estuviera muerto o algo así, en el sentido de hasta ese punto te tienen que dar igual, ¿no? Lo que digan los demás, y entonces ya abracé creer desde ese sitio, ¿no? De realmente, bueno, de ver cuál era mi viaje en la serie y a ver dónde llegaba. Y ahora, teniendo en cuenta que todo es difícil, ¿sientes que has cogido un poco el ritmo? ¿Que ya vas a poder vivir de esto sin tanto sufrimiento? ¿Sin pensar que no vas a levantar el siguiente? Pues no lo sé, es que he sido muchos años autónoma, iba a decir. Bueno, entonces, un club podemos formar. Claro, entonces yo creo que eso te marca, porque ya percibes el mundo desde ese sitio de esto es muy voluble. Yo lo que sí que aprendí de Cinco Lobitos es, bueno, estoy en el corto medio plazo, entonces no me proyecto hasta ahí. Intento no pensar tanto en el futuro. De momento sí, de momento podemos. Bueno, pues tenemos dos preguntas de los compañeros de viaje de este set. Una es un poco más concreta, la otra es un poco más etérea, pero a ver cómo vamos. La concreta. Filmin, que patrocina este set, nos dice que os preguntemos a qué director, actriz, actor, guionista, persona del cine, viva, muerta, nacional e internacional, le daríais las gracias por haceros amar el cine. Alguien que haya sido una fuerza motora para vuestro amor al cine. Un referente, no sé, alguien que podáis citar. Bueno, pues bueno, es que claro, siempre esto es como lo de las películas, que podrías citar a tantos, ¿no? Claro. Pero por ejemplo, para mí puede estar muerto, ¿no? Sí, claro. Vale. Puede estar muertísimo. O sea, Ozu, descubrir a Ozu para mí fue muy importante, ¿no? Yo era una cinéfila chica de provincias, ¿no? Que veías las películas que podías ver. Esa era mi formación y de repente cuando ya en la etapa universitaria descubro ese cine japonés cotidiano, misterioso, con esas familias, no sé, a mí realmente me marcó mucho, me transportó como a otra dimensión la cabeza y siempre vuelvo a él de alguna manera cuando quiero recuperar como algo más esencial o, ¿sabes?, más emocional con el cine, ¿no? O sea, que le daría las gracias. Sí. Qué bien. Nagore. No sé, del cine, yo te voy a dar mi referencia así, que no suelo tener así de actores, actrices. A mí me encanta Juliette Binoche. Qué maja. Sí, es pues eso. Una de las referencias. Qué bien. Y la segunda pregunta, que es de ICEX, que es el patrocinador principal de este set, viene a raíz de una campaña que han lanzado como un pequeño corto para impulsar el talento español en el exterior, con actores, con directores y tal, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿qué enciende tu creatividad? ¿Qué puede ser? Mi creatividad se enciende con el silencio absoluto, o con una determinada música, o tomando café, o con un montón de almohadones, o corriendo por las mañanas, se enciende mi cerebro y entonces soy capaz de crear. ¿Qué enciende vuestra creatividad? Bueno, a mí caminar me ayuda muchísimo para escribir y para pensar, y la música también. Hago como playlist por proyectos, como por estados de ánimo, sí, la música, caminar, sí. A mí también. Bueno, ¿sí? La música me mueve muchísimo. ¿Qué escuchas? Me emociona de todo. ¿Sí? De todo y según. Y cada proyecto tiene su música y luego el rodaje tiene otra música que también es... Sí, en este ya había alguna canción ahí de viaje. Y luego una cosa que a mí el transporte, o sea, a mí es muy creativo viajar, eso lo hemos comentado muchas veces. El tren, el autobús. Yo conduciendo pienso un montón, sí. Siempre lo digo. No me cuesta porque voy pensando. En fin, que nos tenemos que marchar. Oye, que Querer en Movistar Plus este otoño
cita ineludible. Yo creo que nos iremos encontrando en la temporada de premios porque es una de las series del año. Es así, me miráis con cara un poco así, pero yo lo digo. Así que enhorabuena por querer. A Lauda, a Nagore, muchas gracias al resto del equipo. Y nosotros seguimos en Quinótico, la primera con K y la segunda con C. Hasta ahora.